Dejé un deporte al que amaba con todo mi ser y lo dejé por un tema de inseguridad. Respeto a los deportistas de alto rendimiento, pero con todo, porque tienes que tomar decisiones muy joven y muy contundentes. Si te quedas en el medio no vas a llegar. Para llegar donde tienes que llegar necesitas tener una conexión importante con lo que estás haciendo. ¿Por qué el deporte? Me gusta el deporte porque me da cosas que no me dan otras actividades. Me da enfoque, me mantiene muy en presente. Para mí somos seres emocionales que piensan, no seres pensantes que tienen emociones. Y yo te pregunto, ¿no habrá como muchas personas que su razón más de fondo sea una inseguridad? En alto rendimiento tú no juzgas el porqué. ¿Por qué vas a juzgar el porqué de alguien? El entender lo psicológico como una consecuencia real en el cuerpo me parece una cosa fundamental en las compañías y que la gente no empieza a entender qué pasa dentro del cuerpo. Venimos de una sociedad donde todo tiene que ser productividad, todo tiene que ser producir, y parece que ya no puedes hacer nada por el simple hecho de que está padre hacerlo, porque te divierte. Estás perdiendo el tiempo. Eso es la sostenibilidad. Es entender que cuando tú quieres alto rendimiento, la sostenibilidad tiene que ser la base. Nos da miedo incomodarnos, nos da mucho miedo. Tienes que aprender a vivir incómodo. Hacer cosas difíciles, el proceso de hacer algo difícil es un entrenamiento. Sufrir las cosas difíciles sí es una elección. Pues bueno, sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. Yo soy Rodolfo Pichardini y este es su espacio para pensar, su podcast. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. ¿Contenta? Muy contenta de estar aquí. Oye, muchas gracias, de verdad. Es para mí, en serio, un honor. Desde que te conocí en Collective hace 5 años ya, que no lo puedo creer, que estoy seguro que la primera vez que nos vimos después de que, o sea, mucho tiempo después de un evento Collective no te acordabas de mí. O sea, estoy seguro. Te voy a decir algo, cambiaste muchísimo. ¿Sí? Sí, ¿A desde poco? compas, o sea, esa generación, erais relativamente muy No, jovencitos éramos todos, jóvenes, sí, muy éramos jovencitos todos. éramos jóvenes. Y luego ya la siguiente vez fue como... Y además nunca te había visto en persona. Siempre había sido digital y Siempre. Sorprende tu altura. Entonces, Ya. como que ubicar a la gente cuando los ves luego en persona es diferente. Es diferente. No, definitivamente. Te voy a presentar rápido. Me mandaste una hoja que neta me ayudó muchísimo porque luego hay gente que no te manda nada y es como hay que investigar. Ahora me facilitaste mucho el trabajo. Mejor fácil todo. No, definitivamente. Pero bueno, Marta, eres psicóloga. Llevas más de... ¿Cuántos años de experiencia? Pues ya 15. Pues media hora, ¿no? Casi mi edad, o sea, especializada en el desarrollo de talento individual y colectivo. Tu trabajo fusiona psicología del deporte de élite con el mundo empresarial. Eres la fundadora de Potentia. ¿Cómo se dice? ¿Potentia? ¿Sí? Potentia, sí. Me encanta. Que es una firma dedicada a la formación y el desarrollo de equipos de alto rendimiento sostenible, que eso me parece súper interesante, ¿no? Ajá. Y a lo largo de tu carrera trabajaste con atletas olímpicos, equipos de la Liga MX femenil, selección, me acabas de platicar. Uh-huh. Y has, bueno, obviamente trabajado con compañías como BVA, Sura, Lotus. Y bueno, al final diferentes equipos, muchas personas. Muchas personas. Has estado en todos lados y parece que lo que une tu chamba es mucho la psicología y el deporte. Sí. Y me encanta. Pero primero, antes de llegar a todo eso, me gustaría preguntarte por la Marta de 21 años. Ajá. ¿Qué pensaba? ¿Qué sueños tenía? Tú ves hoy en perspectiva y el camino en el que estabas, parecía que ibas a acabar donde estás hoy. Cuéntame. La Marta de 20 años. Fíjate, la Marta de 20 años, antes de terminar la carrera de psicología, se metió a trabajar con un psicólogo del deporte al que adoro, que es Ricardo de la Vega. Básicamente como su asistente, porque ni psicóloga era. Literal, trabajaba viendo videos de deportistas y empezando a como craquear qué conductas hacían en el campo que nos indicaran temas psicológicos. Ahí empezó la Marta de 20 años. La verdad es que creo que nunca pensé que iba a fusionar el mundo de las empresas con el deporte, porque lo que me gustaba era el deporte y lo que me gusta es el deporte. Yo hacía judo y literalmente dejé el judo por un tema mental. Okay. Y entré en psicología sabiendo que ahí había algo y que lo quería resolver. Y ahí empezó todo, mi historia de amor con la psicología del deporte. Oye, platícame un poco del judo. O sea, eso no tenía ni la menor idea. O sea, platícame. ¿Desde joven, desde chiquita? Hice judo desde chiquita. Llegué a un nivel bueno. No te diría que alto rendimiento, hoy sabiendo lo que es el alto rendimiento, pero un nivel bueno. Y llegó un punto que por un tema mental, o sea, por un tema de inseguridad personal, literalmente, lo dejé. Dejé un deporte al que amaba con todo mi ser. O sea, y lo dejé
por un tema de inseguridad. En el sentido de que, oye, siento que no soy buena o... Por una inseguridad física, sí, por una inseguridad personal de no sé si voy a poder, de no sé si la carga la voy a aguantar. Literal fue inseguridad personal, no fue otra cosa. No fue no eres buena técnicamente, no fue no tienes el físico que... No, fue mío, solita me fui de ahí. ¿Y esto en qué edad estamos hablando más o menos? Como con 16 años, justo antes de tener que decidir si le metía mucho más tiempo y espacio mental al deporte. Ok, o sea, hubo un momento donde pudiste haber elegido como un camino más profesional, un camino profesional Totalmente, judo. Totalmente. Y decidí no. ¿Y cómo te sientes? Hoy muy bien, porque creo que mi lugar está de este lado, pero me hizo pensar. Aprendí mucho del deporte, como la parte de la disciplina. Y disciplina bien entendida. Este es un término que me conflictúa un poco. El término disciplina, bien entendida, como sí, una secuencia de acciones que tienes que hacer para llegar a un sitio, ¿no? Bien entendida. Pero creo que estoy del lado que me correspondía. O sea, hoy viendo y conviviendo con deportistas de alto rendimiento, es como, wow, mis respetos a todos y todas aquellas que lo hicieron, de veras. Mis respetos absolutos. Oye, me encanta, digo, qué duro también tener que tomar una decisión como tan poco tan radical a una edad tan joven, ¿no? Que digo, sabrás que a esa edad como que todavía ni siquiera sabemos qué horas son. Justo, sí, pero la verdad es que sí, el alto rendimiento exige eso, que seas muy decidido desde muy joven. O sea, para mí, de verdad, insisto, cuando digo que respeto a los deportistas de alto rendimiento, pero con todo, porque tienes que tomar decisiones muy joven y muy contundentes. Si te quedas en el medio no vas a llegar. Ya, sí. Oye, y entonces empieza la carrera de psicología sabiendo que querías enfocarla al deporte, ¿sí? Sí. Ok. De hecho, al principio ni siquiera sabía muy bien si existía una disciplina, o sea, como algo tan formado como la psicología del deporte. Luego al entrar sí me entero de que existe. Y como en el año 3 de mi carrera, que en su momento eran 5 años, ya no sé ni cuántos años dura la carrera de psicología, hace ya unos cuantos años, decidí que yo ya quería empezar a hacer algo práctico. Y justo me fui a buscar a don Ricardo de la Vega y le pareció bien que lo acompañara a ciertas cosas, literal como su ayudante. Insisto, ni psicóloga era, ni mucho menos psicóloga del deporte. Y ahí empezó mi historia con la psicología del deporte y entré enseguida en alto rendimiento. La verdad es que nunca he hecho deporte base. Creo que es otro animal completamente distinto. Como, ¿Qué es eso? Antes del alto rendimiento pues está todo el deporte base, ¿no? Todos los niños y niñas que empiezan a practicar un deporte, que tiene objetivos completamente distintos. Son objetivos mucho más formativos. Entré directamente al alto rendimiento porque Ricardo de la Vega se dedicaba al alto rendimiento. Así que ahí entré y ahí me quedé y entré en fútbol. En fútbol. Sí. ¿Tú eres de Madrid? Soy de Madrid. Y estudiaste en Madrid y allá vivías. Exacto. Y oye, platícame de esa etapa. O sea, entras a este mundo de alto rendimiento. Primero me gustaría definir qué es alto rendimiento. O sea, ¿qué significa alto rendimiento? Para mí alto rendimiento es cuando... alto rendimiento en el deporte, quiero clarificar esto, es cuando literal se empieza a convertir en tu carrera. O sea, el tiempo que le dedicas es profesional. O sea, son personas que le dedican un porcentaje de su tiempo muy alto, por no decir su full time. Completo. Sí. Exacto. Menos, sobre todo cuando estás empezando o cuando eres más jovencito, pues a lo mejor si estudias, ¿no? O más jovencita estudias, más trabajas en tu deporte. Por eso es alto rendimiento, o sea, trabajas en tu deporte. ¿Y entras al fútbol? ¿Te gustaba el fútbol o no te gustaba tanto? Sí, me gusta mucho el fútbol, lo disfruto muchísimo. Ok, ¿y qué tal esos primeros años? Interesantes. Ok, platícame, ¿por qué? Pues porque no nos vamos a engañar, hasta hace muy poco mujeres en el fútbol profesional masculino no había tantas. Y pues allí llegaba una Marta de 20 años con puros jugadores, más el psicólogo del deporte, más el entrenador, más el preparador físico. Entonces al inicio pues un poco más costosa la entrada. Tengo que decir que siempre me he encontrado con personas como muy abiertas a que no había ningún problema, pero siempre como un poquito de resistencia, sobre todo al inicio. ¿No? Además, sin ninguna experiencia. También quiero darles eso a su favor. O sea, la verdad, yo tenía 20 años, no tenía experiencia como psicóloga del deporte. Venía acompañando a un psicólogo del deporte de verdad. Entonces, fue curioso la entrada, pero luego como que empezó a fluir bastante más, la verdad. Oye, y esa primera parte donde te cuesta un poco más, ¿cómo la llevaste tú personalmente? O sea, ¿cómo
O sea, porque creo que hubiera sido muy sencillo decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo 20 años, ¿por qué no me voy a una clínica normal donde me siento como mucho más acogida? ¿Por qué decidiste como empujar un poco esa barrera? Porque pienso que esa barrera la puede pasar mucha gente en distintas etapas de su vida y con circunstancias muy diferentes. O sea, ¿cómo fue la tuya? Estuve muy apoyada. La verdad es que sí lo tengo que decir que sí, o sea, justo, ¿no? Con la persona con la que trabajaba, más el círculo que tenía, como que siempre estuve muy apoyada. Fíjate que no me educaron y ahí sí agradezco a mis padres que están ya ahí arriba, pero agradezco mucho que no me educaron para el no puedes, la verdad. Entonces, como que las barreras nunca me han supuesto como darme la vuelta. Más bien siempre ha sido como, bueno, no se puede entrar por ahí, pero a lo mejor se puede escalar o ir a la derecha y ver si hay una puerta o una grieta, y lo que sea. Nos colamos. Lo que sea que haya, vamos a ver cómo lo hacemos. Y básicamente fue así, un poco improvisado, porque no tenía tanto un plan, solo quería, pues, Marta de 20 años. No tenía como un plan así de, este es el paso 1, 2, 3, 4. Más bien fue como, quiero empezar y quiero empezar ya. Y empecé con él y todo fue fluyendo con estas... Pues sí, siempre hay cosas, ¿no? En el camino y han pasado 1000 cosas hasta llegar hasta hoy. Pero siento que entre que el no se me da como tan bien, el de no puedes o no se me da bien, no es lo mío. Y que estuve muy acompañada, creo que fluyó bastante bien. Me encanta, oye. ¿Y en qué momento, digo, creo que me lo has platicado, pero me gustaría ahondar? Claro. Dices, ok, me gusta mucho el deporte, me gusta la psicología. O sea, ¿tú tuviste siempre claro que tu camino era por ahí? ¿O fuiste a lo mejor como viendo, te gustó? Tuve mis dudas porque cuando entré a psicología, lo primero que o sea, entré a psicología porque me fascina el cerebro humano. Me fascina la gente, me fascinan las emociones, me fascina todo lo que hacemos con esto, ¿no? O sea, me parece espectacular. El deporte para mí es algo muy natural, siempre estuve muy vinculada al deporte. Entonces, cuando ya empezó a pasar año 1 de carrera, año 2 de carrera, me di cuenta que la clínica no era algo que yo quería hacer como psicología clínica, tampoco psicología organizacional como se veía por aquel entonces. No sé qué tanto cambió ahora, pero no era como lo mío. La psicología y el deporte era como muy natural para mí. Entonces enseguida como que giré hacia allá. No sé si siempre lo tuve, no tengo ese recuerdo tan vívido como súper claro, no te puedo decir, con 6 años quería ser psicóloga. Es más, con 6 años quería ser bióloga marina. ¿Ah, sí? Sí. Bióloga marina, luego ya creo que como con 12 dije, no, quiero ser psicóloga. Bueno. Ya empezamos a cambiar ahí, pero quería ser bióloga marina. Pero sí, enseguida como se dio, no sé, año 2 de carrera, sí, como con 20 años ya fue como, quiero ser psicóloga del deporte. ¿Y el deporte? ¿Por qué te gusta el deporte? O sea, siento que es una pregunta súper burda, pero creo que muy importante. O sea, ¿por qué el deporte? Híjole, qué buena pregunta. Me gusta el deporte porque me da cosas que no me dan otras actividades. Me da enfoque, me mantiene muy en presente. Siempre me mantuvo muy en presente el deporte. Sí, es como que me pone en flow. O sea, me pone en flow. Me hace sentirme en presente, viva, como conectada conmigo. Con la realidad. Sí, con el ahora. Oye, y fue judo, ¿y después qué hiciste? Dejé el judo y la verdad luego ya empecé como más de gimnasio, como, sí, entrenar, exacto, ir al gym, pesas, ya sabes, ¿no? Probé de todo, como buena... Bien, como buena inconforme. Exacto, probé de todo, de hecho recuerdo, probé jiu-jitsu, ya sabes, ¿no? Dije, bueno, pues si no va a ser el judo, a lo mejor es otra cosa. No me quedé mucho tiempo en esos deportes, también estaba en plena carrera, como que ya sabes, ¿no? Como que la vida también te va... Claro. De hecho, luego de adulta hice karate con el maestro Juan Mercado, sí, saludos a Juan Mercado, maestro mexicano, sí, por favor, o sea, tipazazo, me lo pasé espectacular. Y justo cuando ya estaba muy cerquita, cinturón marrón de karate, ¡Órale! me quedé embarazada. Ah, mira nada más. Y como que no está nada recomendable pasar de cinturón marrón a negro en embarazo. Así que ahí quedé y luego vino pandemia. Mira nada más. Y sí, ya lo dejé hace ya un rato. Ya Dani tiene 5 años, entonces hace ya un rato. Oye, muchas felicidades, ¿eh? Muchas felicidades. Daniel va a escuchar esto en unos años y va a decir, qué chingona mi jefa. Ah, de verdad. Muchas felicidades. Ay, gracias. Oye, y primero, digo, yo me imagino que en este ínterin te vienes a México,
¿Cómo fue el llegar aquí, enfocarte otra vez en la psicología del deporte o no entraste directo a la psicología del deporte? Sé que estuviste en Collective, fuiste mi profesora / mentora, no sé cómo mencionarlo. Creo que esto vale la pena decirlo, porque tu clase es espectacular. Ay, gracias. Sí, sí se diría clase, no sé si se dirían clases, no tengo ni idea, pero Marta nos dio la primera clase o primer programa de Collective que tomé hace pues, muchos años y se llama Collective Shift. Collective Shift. Y entiendo que es un poco para conocerte y es como una parte más humana. Y me encantó, o sea, me encantó. Me acuerdo que vimos cosas de feedback. Ahorita aquí tengo mi cuaderno de Collective de hace 20 años. Yo sé que estuviste ahí, creo que, como paréntesis lo quería mencionar. Me encantó, o sea, me encantó. Creo que todos en Collective fuimos muy, muy felices contigo. Estuvo muy bonita ese grupo fue una maravilla. Muy felices. Platícame un poco cómo fue tu llegada a este país. ¿Cómo te sientes acá? Te veo contenta, pero pues te veo, no lo sé. Cuéntame. Ok. Fíjate, yo termino la carrera, termino la maestría en alto rendimiento. Yo trabajaba como personal de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid. O sea, pero enseguida empecé, hice mis prácticas en el Comité Olímpico Español. Súper interesante eso. Fue como mi primer trabajo así. Pero antes yo estaba en la unidad de psicología aplicada al deporte de la Autónoma de Madrid. Hay un punto donde sí decido, junto con mi socio, que tenemos que venirnos a México. Mi socio, que además es mi esposo. Mira nada más. ¿Cómo se llama? Juan Carlos Domínguez. Abrazo a Juan Carlos. De hecho, cofundador, por supuestísimo, de Potentia. Sí. O sea, sin él esto no hubiera sido posible en absoluto. De hecho, el primero que se viene a México es él con uno de nuestros socios en México, que lo conocimos en la maestría. Hoy ya no es nuestro socio, pero súper agradecidos porque estamos aquí gracias a que todo eso sucedió. Llegamos directos al deporte, la verdad, al deporte de élite. Entramos con Pachuca en su día. Mira nada más. O sea... Sí, llegamos así directos, pero ya estaba la idea del tema de las compañías, porque sí, nuestro pensamiento siempre fue, oye, la verdad es que si tienes metas altas, te mueves en ambientes cambiantes, necesitas de que tu cuerpo esté organizado, de que tu mente esté organizada, de que estés conectado con lo que haces, es alto rendimiento. Entonces, no es solo deporte, es cualquier cosa que hagas con ese tipo de intencionalidad. Entonces, enseguida empezamos como a tirarla a los dos lados. De hecho, nuestro primer cliente, aparte del deporte de alto rendimiento, fue un colegio. ¿Ah, en serio? Sí, fue un colegio para sus maestros y maestras y me acordaré toda la vida. Toda la vida me acordaré de entrenarlos en herramientas de alto rendimiento deportivo sostenible. Oye, acabas de decir algo que me parece puntual y creo que ha sido o que fue el punto de partida para volver a ver a las empresas. ¿Cuáles son las características? Vamos a ahondar un poco en estas características del alto rendimiento. Fíjate, el alto rendimiento tiene características particulares, pero que hoy ya todo el mundo está hablando de ellas, pero el alto rendimiento las tiene de siempre, que es ambientes ultracambiantes, muy cambiantes. ¿Qué significa eso? Que literalmente, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si tú, perdón, los ejemplos con fútbol van todo el tiempo van a venir, pero sí, de formación profesional. Si tú eres un equipo de fútbol, me da igual, femenil, varonil, y haces 3 veces lo mismo en 3 partidos distintos, ¿qué va a suceder? Juegos diferentes, ¿no? Si haces lo mismo, lo que va a pasar es que te van a examinar, o sea, el de enfrente va a saber exactamente lo que vas a hacer y entonces seguramente el resultado no será el que tú quieres. Por lo tanto, el cambio es algo que tienes que tener así, necesitas poder moverte rápido. Pero no solo eso, tú puedes llevar planeado algo maravilloso, ¿no? Es como, ya tenemos todo estrategia para partido divinamente, ¿no? Y el que tienes enfrente decide hacer una cosa completamente distinta a la que ha hecho antes. Y tu adaptabilidad tiene que ser altísima, porque tú sales al campo y ahí es cuando empiezas a ver lo que pasa. Hoy cuando las compañías dicen, no, es que estamos en entornos altamente cambiantes y volátiles, es como, eso es el alto rendimiento desde que el mundo es mundo, porque el alto rendimiento es muy cambiante, es muy volátil, necesitas tomar decisiones bajo presión. Para llegar donde tienes que llegar necesitas tener una conexión importante con lo que estás haciendo. Si no tienes una conexión, es muy raro que llegues porque el esfuerzo es muy alto, la verdad. Sí. Entonces, todo eso que hoy hablamos de manera muy común en las compañías y demás, es alto rendimiento. Me encanta. Y es que siento... Mira, te voy a acercar tantito el micro. Sí, claro. Porque yo creo que te escuchas más que yo.
O sea, me quiero regresar absolutamente todo lo que dijiste. O sea, porque siento que a veces en las empresas o el lenguaje de LinkedIn es como súper... No, entornos cambiantes, ¿no? Cosas así que a lo mejor si no tienes claro qué significa, como que Claro. puedes escuchar como cosas muy etéreas y es difícil aterrizarlo. Pero me encantó el ejemplo. O sea, me encantó el ejemplo porque piensa en una empresa y piensa en tu vida en general. O sea, como que el día de mañana, Claro. pues no sé, tu mamá se enferma, tú te enfermas, algo pasa y como que tienes que pues, ser capaz como de adaptarte. Eso me pareció interesantísimo. Y ahorita mencionaste una cosa al final que ya se me olvidó. No lo puedo creer. Esto me pasa seguido y lo odio con todo mi No corazón. pasa nada. Dijiste adaptabilidad, entornos cambiantes. Conexión. Eso. Platícame eso. O sea, ¿a qué te refieres con conectar con lo que estás haciendo? Fíjate, el alto rendimiento es tan exigente, porque la cosa es que sí es exigente. O sea, si alguien te dice que el alto rendimiento es un camino de rosas, la verdad es que no lo es. Creo que todas las cosas, cuando tienes un objetivo grande, no es un campito de rosas. Entonces, el alto rendimiento es muy exigente. Para que tú des todos los pasos que necesitas dar, necesitas poder conectar emocionalmente con lo que estás haciendo. De alguna manera. Yo siempre digo, no tiene por qué ser una conexión de Miss Universo, ¿no? De, ay, la paz mundial. Pues a lo mejor no es lo tuyo la paz mundial, pero ¿por qué estás conectando con las tareas que estás haciendo? ¿Cuál es tu motor? ¿Qué es lo que te lleva a hacer esas tareas? Porque si no hay otras miles de cosas que puedes hacer. Entonces, la conexión emocional con lo que haces en el alto rendimiento es súper importante. Ok, y ¿nos podrás dar algunos ejemplos sobre eso? O sea, puede ser a lo mejor que yo hago este podcast porque pretendo invitar a la gente joven mexicana o bueno, la gente que habla hispanohablante a que piense más. Eso puede ser como una especie como de objetivo. Sí, lo que pasa es que yo me iría más profundo. Ok. Sería como de, oye, ¿por qué para ti es importante que la gente piense más? Ya, me encanta. Pues yo creo que es importante que la gente piense porque si no, no tomas decisiones por ti mismo, ¿no? ¿Y Como cuál es el problema para ti de no tomar decisiones por ti mismo? que es una buena pregunta. Que al final, o sea, tu vida, como yo lo veo, como muy a nivel profundo, se nos dio, o sea, yo soy católico, creo que se nos dio, nos la dio Dios y no para soltar un poco el timón de tu existencia. Pienso que hay que tomar el control. El primer control que uno puede tomar es tu cabeza, es lo que piensas. Y creo que la sociedad te empuja, la cultura te empuja a pensar de cierta manera, a actuar de cierta manera. Y si actúas de esa manera no tiene nada de malo mientras sea tu decisión y una decisión con criterio y con cabeza. Y creo que una decisión así solo se logra pausando y reflexionando. Y es lo que intento lograr con este Ok. yo el primero. Fíjate, si nos fuéramos todavía más profundo, si empezáramos con el bueno y por qué eso es un problema para ti, por qué en otra cosa, seguramente llegaríamos a algo súper emocional para ti. Desde una vivencia hasta algo que dices, wow, es por esto, por lo que me estoy moviendo. Eso es lo que conecta a la gente. Entender en el fondo por qué estás haciendo las cosas, por qué para ti esto es importante y no otra cosa. Eso en el deporte se tiene que sacar, porque si no entiendes por qué eso es importante para ti, va a ser mucho más complicado. Y puede ser algo, una emocionalidad, si lo quieres ver así, como por algo complejo. O también me he encontrado deportistas, pero te diré que son los menos profesionales, que es que su mayor gozo en esta vida es jugar ese deporte. Su mayor gozo, o sea, es como yo toco un balón y esto me acuerdo perfecto. Toco un balón y para mí es como, solo puedo agradecer al cosmos por estar aquí. Pero tiene que ser algo que sale de las tripas, no algo que tú dices... No algo que razonas. Exacto, no, el motor no es algo razonado, lo dijiste muy bien, es algo emocional. El deporte tiene mucho emocional, de hecho lo puedes ver. Pero en la vida, cuando haces algo que requiere un porcentaje de ti muy alto, también tiene algo muy emocional. Y un compromiso también como muy... Claro, y el compromiso tiene una parte emocional muy importante. De verdad, en el mundo en el que vivimos nos hemos olvidado de que, o sea, para mí somos seres emocionales que piensan, no seres pensantes que tienen emociones. Platícame eso. Es mucho más telúrico, mucho más profundo para nosotros. Nos ha llevado hasta aquí mucho más lo emocional que lo cognitivo, que el pensamiento. Le hemos invertido en la sociedad donde vivimos. Ahora todo es mucho más racional, es mucho más pensado, lo importante es lo que yo pienso. Es como, no, tiene que haber un balance. O sea,
Sí lo que tú piensas, pero conectado con algo que te ha traído hasta aquí, que son tus emociones. Es como que las hemos dejado de lado. Hasta temas como la intuición lo hemos dejado de lado. Es como si estuviera mal accionar desde la intuición. Es más, hemos matado la intuición, si te das cuenta. Siempre que alguien te dice, no, es que tengo un feeling, ¿no? Una intuición, a no ser que estés en un círculo muy concreto, siempre va a ser como, no, a lo mejor tienes hambre, ¿no? Es como, repiensa eso. No digo que tomes todas tus decisiones con la intuición, pero hay datos muy curiosos, ya científicamente comprobados, que es que tienes todo un sistema neuronal, de hecho neuritas, alrededor de tu corazón, que sí manda señales hacia arriba, no solo de digamos que tu cerebro parte de tu sistema nervioso hacia abajo, lo cual quiere decir que sí hay una parte de toma de decisiones desde tu corazón, desde todas esas neuritas, e incluso desde la panza, ¿no? Lo que, como aquí se llama, ¿no? Como toda la parte del sistema digestivo. Perdóname, pues es que No estamos en mi casa. No pasa, qué maravilla, nada. Eso para mí es espectacular. Oye, me encanta, o sea, como que me parece muy interesante, o sea, como que este statement. Y yo te pregunto, ¿no habrá como muchas personas que su razón más de fondo sea una inseguridad? O sea, como en vez de algo como en positivo, o sea, como, pues tengo que, un deseo de perfeccionismo, a lo mejor porque en su casa siempre los juzgaron muy duramente, o esta necesidad de probar a los demás. Yo como que me da la sensación de que podrías encontrar mucho de eso rascando mucho en porqués. O no. Totalmente. Puedes encontrar de todo. Fíjate que yo siempre digo lo mismo. En alto rendimiento tú no juzgas el porqué. ¿Por qué vas a juzgar el porqué de alguien? A no ser que ese porqué es que te esté haciendo hacer cosas que tú no quieras hacer y más que juzgarlo, apoyas a la gente a que pueda moverlo si es que quiere. Pero tú nunca juzgas el porqué de alguien, claro, ni el para qué de alguien. Eso no es tu trabajo, ni siquiera... Yo siempre digo, o sea, no conocemos nada de la gente que tenemos más cerca. Si lo piensas en términos absolutos, si piensas en la persona que más conoces de este mundo, si dijeras, oye, ¿qué tanto lo conoces o la conoces en el 100% de la vida? ¿Qué sería? La persona más cerca que tienes. Que un 30% así, sí, loco, ¿no? Ser. Imagínate el que tienes o la que tienes delante. ¿Un 2? ¿Un 3? Entonces, juzgar un por qué o un para qué en la vida. Ahora bien, si alguien viene, oye, me está incomodando porque estoy haciendo cosas que no quiero hacer por una inseguridad o con un para qué que no me está acomodando, se trabaja. Pero de donde venga, claro, ya sea que te produzca porque te produce dolor o porque te produce gozo, es una herramienta. Me encanta y creo que al final, o sea, como lo más importante supongo de esto es como hacer conciencia del por qué, ¿no? Porque a partir de ahí puedes trabajar. Efectivamente, lo que tú quieras. Y lo puedes vincular como tú quieras y lo puedes usar como un motor. Esa es la clave. Okay. Usarlo como un motor. Y, o sea, tú te das cuenta de esto y dices, ¿sabes qué? A las empresas, o sea, me lo toca llevar a las empresas. ¿Y cómo fue el inicio con las empresas? ¿Qué retos te encontraste? O sea, ¿qué resistencia encontraste? Porque seguro hay mucha resistencia. Sí. Creo que una de las mayores, y que lo sigo explicando, ¿no? Y para mí es de lo más importante, es que, de hecho, lo has dicho muy bien, ¿no? Hoy todo el mundo utiliza la palabra alto rendimiento y, perdón, la mayoría no sabe de lo que está hablando. Así te lo digo. En las compañías muchas veces se utiliza el alto rendimiento para empujar límites insanos. Es como somos un equipo de alto rendimiento, tenemos que trabajar 12 horas. Es como, estás tan lejos de lo que es el alto rendimiento. Y siempre digo lo mismo, ponlo en deporte. Cuando lo pones en deporte o en algo físico, lo ves perfecto. Oye, si alguien está entrenando 8 horas al día sin parar, ¿qué sucede? Se va a lesionar, ¿no? Exacto, se va a lesionar, se va a quemar. No funciona, eso no es alto rendimiento. De hecho, el alto rendimiento lo que entiende son los picos. Si tú pudieras poner una gráfica de tiempo y performance, tú lo que verías es que un equipo de alto rendimiento siempre trabaja entre el 60% de su performance y el 100%. Siempre va ahí. 60-100, 60-100, 60-100 y tiene momentos de descanso absoluto, de ya, nos vamos todos a descansar. ¿Qué pasa en el entendimiento que tienen muchas compañías del alto rendimiento? 100, 100, 100, 100, 100 hasta el infinito, cosa no que hay es manera, claro, muy poco realista, hasta que la gente se te va al cero, porque se llama burnout. Entonces, cuando tú entiendes lo que es el alto rendimiento, entiendes que tiene ciclos, entiendes que tiene
que tienes que entender el ciclo de tu compañía, de tus equipos, de las personas. Entiendes la biología de la gente. Que alguien no puede estar siempre... Justo lo hablaba ayer con una amiga, ¿no? De, oye, esto de estar siempre al 100, ¿cómo estás al 100? ¿Todos los días estás al 100? Te va a pasar algo. No deberías estar al 100 todos los días. Así como explotarte al máximo, no hay manera. Es que no es alto rendimiento. El alto rendimiento es comprender que tú puedes tener una gran performance en un 60% y que va a haber momentos que vas a necesitar el 100%. Pero momentos particulares. No es eterno el 100%. O sea, es eso. El alto rendimiento es entender esos ciclos. Entender que estás trabajando con humanos. Y entonces la parte humana de la fisiología, el alto rendimiento trabaja mucho con la fisiología. Nos piden mucho temas de, oye, quiero que mi equipo sea más resiliente, por ejemplo. La resiliencia es algo que en el deporte es muy importante. Y nosotros empezamos a trabajar con temas físicos. Desde muévete hasta duerme bien. ¿Qué tan resiliente puede ser una persona que lleva durmiendo 4 horas un año? No hay manera, claro. Entonces, tú puedes ponerte muy elevado, ¿no? De no, cambia el marco de referencia y entonces ve el error como algo padre en tu vida. Sí, pero si no duermes, tu capacidad para sostener la frustración que te va a generar tener un error va a ser muy baja. La tolerancia de tener una confrontación con alguien va a ser muy baja. Empieza por los básicos. Y luego ya te vas elevando, luego ya sí hacemos un reencuadre del error, luego ya sí hacemos un análisis de cuál es tu creencia que te está llevando a pensar que no puedes, lo que tú quieras. El alto rendimiento entiende que la base es la fisiología. Ok, o sea, toma como base a la persona al final. Claro, a partir de ahí. Exacto. Eso, y pienso que, o sea, bueno, parece que las empresas son al revés, ¿no? O sea, toman como base el rendimiento a pesar de la persona, ¿no? En vez de cómo la persona te lleva al rendimiento. Pero me encanta eso que dices, porque entonces abordas el trabajo y la vida en general como un ciclo. Creo que lo escuché en tu plática con Neuron Talk, se llama. Y me encantó. O sea, platícame sobre este ciclo del alto rendimiento. ¿Cómo se puede ver en la vida de una persona normal, en el trabajo, en el deporte? Claro. Yo creo que es relativamente sencillo de ver cuando ya entiendes lo que estás mirando, ¿no? Cuando la gente te dice, oye, es que esta persona, no sé, empiezas un trabajo. ¿Qué suele pasar cuando empiezas un trabajo? Primero tienes un periodo de aprendizaje hasta que te pones como al nivel, ¿no? Es como de ya, imagínate, estás ahí como en tu nivel. Seguramente tengas que dar un esfuerzo más alto para ponerte en ese nivel. Entonces ponte que a lo mejor sí tengas que dar tu 90, tu 100 para ponerte al nivel. Claro, al principio, ¿no? Al principio, porque necesitas darle mucho esfuerzo. Luego imagínate que pasa una temporada donde te acomodas a tu puesto, todo va bien, a lo mejor le bajas porque ya no necesitas tu 100 para hacer tus cosas de la manera correcta. Pero sucede algo en el trabajo que requiere de ti el 100%, lo que sea. Oye, tenemos un evento súper importante, y tú puedes dar tu 100 si consigues nivelar que no siempre estés en tu 100. Cuando la gente habla de estar siempre en el 100% de su capacidad, lo que no está entendiendo es que tu cuerpo, tu cerebro, todo necesita descansar para poder luego dar el 100. Yo insisto, tú en el entrenamiento, además se ve muy en el entrenamiento físico, tú estás preparando maratón. Tú no puedes correr 40 kilómetros todos los días. No, claro. El 40 kilómetros, seguramente 42, es tu 100%. Sí. ¿Sí o no? Sí, es el peak. Es tu peak. Yeah. Pero tú para llegar a tu peak lo que haces de manera muy inteligente es, ok, hoy voy a entrenar al 50, luego al 60, al 70, bajo otra vez al 60, ¿Para qué? Para que el día que tengas que dar tu 100%, que son tus 42, lo puedas dar. Prueba una vez a correr 42 kilómetros toda la semana de antes de una maratón. No hay manera, no. El día de la maratón es como yo me quiero matar. O sea, no voy a correr ni 1 kilómetro. Eso pasa en las compañías. La gente corre maratones todos los días. No se puede correr un maratón todos los días. Oye, me encanta. Y hay una cosa que mencionas en esta plática que me gustaría retomar, y es que cuando es físico es muy claro, ¿no? Si te lesionas, pues digo, pues, ¿cómo vas a correr, no? Pero cuando es un tema interno, mental, parece mucho menos grave. Sin embargo, no deja de ser real, ¿no? Platícame sobre eso. Sí, es que todo lo que no se ve nos cuesta mucho. Todo lo que no se ve. Y lo mental no se ve. No se ve con tanta claridad, no se ve como una pierna rota. Pero también
también tu capacidad, y otra vez hay un tema fisiológico, lo que pasa es que la gente no lo entiende tan bien. El que tú te fundas tus suprarrenales por meterle estrés al cuerpo, también es una ruptura física. Lo que pasa es que no la ves tangible, pero sí existe en tu cuerpo. O sea, el exceso de cortisol, que sabes que es la hormona del estrés, genera bloqueos en los centros de toma de decisiones. Físicamente. O sea, cuando una persona tú la tienes en burnout bloqueada, es un bloqueo físico real. Es como si se hubiera roto una pierna. Sí. Es lo mismo. Tal cual. Lo que pasa es que como no lo entendemos, no lo podemos ver. No le damos la importancia, ¿no? Efectivamente. De hecho, yo siempre digo en las compañías donde vamos que la mejor evaluación es cuando te dicen, oye, es que esta persona entró y era buenísimo o era buenísima, no sé qué le ha pasado. Se ha cansado, ¿no? Pues seguramente esté de cortisol hasta acá y ya no pueda tomar ni media decisión. Eso es lo que le ha pasado. Entonces, el entender lo psicológico como una consecuencia real en el cuerpo me parece una cosa fundamental en las compañías y que la gente lo empiece a entender qué pasa dentro del cuerpo. Oye, y supongo que, bueno, el punto ancla de todo esto es el descanso, ¿no? O sea, el entender el ciclo, ¿no? Que no puedes estar arriba y para estar arriba tienes que estar abajo, o sea, estar descansando, desconectarte. Platícame del descanso. ¿Cómo ves que la gente ve el descanso? ¿Dónde se equivoca la gente el descanso? ¿Cómo tú ves el descanso? El descanso tiene muchas caras. Siempre que pensamos en descanso, pensamos en dormir. Sí, tal cual. Es como, descanso, dormir. Bueno, dormir, pero también hoy, por ejemplo, y lo dije hace poco también en otro lugar porque me parece muy importante, vivimos sobreestimulados. El descanso estimular es muy importante. Platícame de eso, me interesa un mundo. Sí, tú fíjate, si tú lo piensas ahora, entre el ruido de la ciudad, las luces, el que vivimos pegados a un teléfono, pero vivimos pegados a un teléfono. Tal cual. Todo suena, las alarmas, el no sé qué. Las notificaciones. Exacto, tu notificación de tu reloj inteligente. Todo el día te están llegando estímulos. Claro, ¿qué necesita también el cerebro? Silencio. Mirar cosas verdes, o sea, la naturaleza. Ahora cuando dice la gente, oye, es que el grounding, ¿no? Que es lo de poner tus pies en la tierra, que eso es una realidad, o sea, hay que quitar electrones de nuestro cuerpo, pero básicamente lo que le está pidiendo a su cuerpo es descanso estimular. Es como estoy completamente exhausto como cuerpo de todo el día estar gestionando estímulos. Ten en cuenta que tu cerebro utiliza capacidades para que tú y yo estemos aquí hablando y yo esté filtrando el coche que está pasando, esté filtrando la luz que me está dando, esté filtrando el sonido de seguramente un refrigerador. Eso es un esfuerzo. Entonces, claro que necesitas silencio, claro que necesitas dejar de socializar un rato, claro que necesitas... Eso también es descanso, no solo dormir. Dormir es súper importante y descansar durmiendo es la clave, pero no solo es eso. Claro, y probablemente también el descanso se vea como, o sea, no sé, pienso en correr a mí me descansa, ¿no? De alguna manera. Claro. O sea, suena paradójico, pero físicamente es demandante, pero me saca, justo hablaba con el invitado anterior y me decía, es que el correr puede ser hasta algo meditativo en cierta medida, ¿no? Por supuesto. Y hay una persona que yo admiro mucho que decía que el descanso es simplemente, o sea, cambiar de foco de actividad. Creo que es un poco reduccionista, pero hasta cierto punto tiene mucha razón, ¿no? Leer cosas que no necesariamente significa no hacer nada, porque la gente piensa que descansar es agarrar y ver TikTok, cuando eso puede ser todo menos descansar, ¿no? Exacto. Oye, me encanta. ¿Tendrás tú algún consejo para descansar mejor? Platícame. Primero, cuidar el sueño. Sí, es muy importante. O sea, tampoco nos vamos a ir del otro lado. Es como dormir no importa. No, sí importa. Ten en cuenta que cuando duermes se activan todos los mecanismos de reparación celular de tu cuerpo, no antes. Y la gente necesita entender esto. Tu cuerpo, cuando está en el día a día, no se para a recuperarse, porque recuperarse implica llevar toda la energía a la zona que se tiene que recuperar. Por lo tanto, habría cosas que no podrías hacer. Entonces, dormir es muy relevante. Entonces, cuidar tu sueño es vital. De verdad, échense un vistazo a normas de higiene del sueño, qué tendría que hacer para descansar mejor. Ya sabes, como luces... O sea, no tenues, luces. Ajá. Exacto, luces tenues cuando ya se va la noche, toda la parte de bebidas excitantes, o sea, lo que ya sabemos pero que no hacemos. Hay veces que la gente te dice, no, ya lo sé, pues practícalo. Sí, tal cual. ¿No? La temperatura de tu habitación también es importante,
el que literalmente hagas cooldown, o sea, que bajes tus revoluciones. Esto de termino de trabajar a las 11 y a las 11:10 estoy en la cama y no me puedo dormir, sí. Lógicamente, no le has dado ni 30 segundos a tu cerebro para que baje revolución. Entonces, que chequen normas de higiene del sueño son súper útiles, pero luego también darse esos espacios de desconexión. Yo te diré que si tú te tomas, puedes meditar para descansar. El deporte es una gran herramienta para descansar el cerebro. Insisto, para mí estamos sobre todo muy sobreestimulados. De veras, el dejar el teléfono y pintar. Es que no se me da bien pintar, es que no es el objetivo. No es la hiperproductividad, no tienes que vender los cuadros que hagas. Solo tienes que hacer algo por el gozo de hacerlo. Eso me parece increíble. Y siento que se ha perdido mucho, ¿no? Venimos de una sociedad donde todo tiene que ser productividad, todo tiene que ser producir. Y parece que ya no puedes hacer nada por el simple hecho de que está padre hacerlo, porque te divierte. Estás perdiendo el tiempo. Eso, platícame de eso. ¿Tú cómo ves eso? Ay, no, pereza absoluta. Perdón, pero sí creo que hay que recuperar eso. Y además, ¿lo quieren ver como algo productivo? Bueno, es parte de tu rutina de descanso. Y entonces es ultra productivo porque te permite luego tu peak performance cuando necesites dar tu 100. Porque si no tomas esos descansos, tu 100 no va a aparecer, es imposible. De verdad, es imposible. Oye, ¿tú ves mucho esta cultura como de productividad al máximo? Digo, yo al final estoy por hacer la carrera. Veo muchas cosas en redes sociales alrededor de eso. Pero sería una mentira decirte que lo veo todos los días porque pues, no estoy enfrentado a eso. Pero claro. Tú que estás ahí metida, ¿sí ves como que esta cierta obsesión por la productividad? Sí, y por el dar el 100%. Yo creo que es de las cosas que más escucho en el ámbito corporativo. No, es que hay que dar el 100. Bueno, sí, pero no todos los días. Porque no se puede, ¿no? No se puede, no es realista. No es sostenible, lo que decías al principio. Platícame de eso. Alto rendimiento sostenible. Eso es la sostenibilidad. Es entender que cuando tú quieres alto rendimiento, la sostenibilidad tiene que ser la base. Si no, no es alto rendimiento. Y esto, fíjate, esto es interesante porque si tú piensas en el alto rendimiento deportivo hace 20 años, las carreras de los deportistas eran mucho más cortas que ahora. Literalmente se quemaban. ¿Por qué? Pues porque nadie tenía en cuenta la salud mental, nadie tenía en cuenta nada. Era como tira hasta que te rompas, punto, ¿no? Y entonces te rompes y siguiente. El mundo está cambiando. Y hoy tenemos deportistas de alto rendimiento que tienen edades que hace 30 años alguien les hubiera dicho, estás mal. O sea, como un deportista de alto rendimiento de 45 años. O sea, ¿qué te pasó? Hoy se puede, porque están entendiendo la sostenibilidad del alto rendimiento. En las compañías está pasando igual. Debería pasar igual. Tenemos que entender la sostenibilidad. Porque si no estamos quemando a la gente y tú no quieres un equipo quemado. Claro. Antes, fíjate, el mundo era bastante más estable. No digo que no fuera complejo, pero era bastante más estable. Desde lo que ya sabemos de, oye, tú tenías una habilidad, tú adquirías una habilidad laboral y duraba mucho más tiempo. Siendo relevante, ¿no? Siendo relevante. Hoy es como, híjole, acabo de terminar el curso de añadir cualquier sistema de programación que quieras inventarte. Y a lo mejor dentro de 3 meses es como, ya no, siguiente. ¿Tú te imaginas para el cerebro, para el cuerpo, lo estresante que es eso? Claro que tenemos que cambiar, porque el mundo ha cambiado. El mundo se ha vuelto más rápido, mucho más cambiante, más exigente de alguna manera con respecto a los humanos, porque nos implica cambiar de manera más rápida. Y perdón, nos guste o no, cuando la gente dice, es que tenemos que ser más adaptables al cambio. Sí, pero hay una cosa física del cambio. El cambio requiere esfuerzo. Da igual que te guste el cambio. Siempre te requiere esfuerzo. Por lo tanto, es más energía invertida. Si tengo que meter más energía, tengo que descansar más. No hay de otra. Da igual que te guste, que no te guste, que te parezca cool el cambio, que no te parezca cool. Energía le vas a tener que meter. Esto se conecta muchísimo con el tema que pienso de la ambición, ¿no? Yo, digo, tengo 23 años, veo mucha gente que... Bueno, mis amigos, ¿no? Muchos ya están en la carrera, muchos otros estamos por salir. Como que tienes esta sensación de que te quieres comer el mundo. Uh-huh. Pero bueno, yo, por lo que te he contado ahorita de los guantes, pues le apreté mucho tiempo. Me cargó la burger cuando lo cerré y dije como, es que esto... un momento dije, ya no voy a recuperar la ilusión de hacer las cosas nunca. Y al final, con mucho descanso, la fui recuperando. Pero pienso que esto es algo muy importante a tener en cuenta si eres alguien como ambicioso, alguien como que
como muy intenso, tanto en la parte laboral como en la parte personal, porque si no te... Pienso en el maratón, lo veo muy claro, ¿no? Veo gente que yo corro un maratón, me preparé como 9 meses y ya estoy pensando en el que sigue. Y digo, como sí, güey, o sea, pero tiene que ser como en 8 meses, en 10 meses, porque Deja tiene que de haber... prepararme, claro. Ajá, y descansar, ¿no? Mentalmente también. Me parece como súper relevante, creo que esto a nivel humano y que la gente joven lo entendamos, porque si no nos va a durar nuestro chistecito 5 años. Totalmente. De hecho, para mí, cuanto más ambicioso o ambiciosa seas, más claro tienes que tener esto. El descanso es parte de tu preparación. El entender tu cuerpo, el entender cómo tú funcionas, tu mente, tus emociones, todo lo que yo diría que son hard skills, literalmente, para mí se vuelve todavía más relevante. Porque efectivamente, si eres ambicioso o ambiciosa, le vas a tener que meter mucha energía a lo que hagas, porque vas a querer llegar Más muy lejos. alto, muy lejos, entonces la energía va a ser mayor. Si no entiendes cómo son tus ciclos, si no entiendes qué herramientas tienes para llegar bien a esos ciclos y demás, no vas a llegar. Esa es la clave, es que no vas a llegar. Entonces, una de las claves es conocerte un poco, conocer tus ciclos. Digo, a lo mejor está súper burda la pregunta, pero de verdad me interesa muchísimo. No, por favor. ¿Cómo uno puede conocerse más en ese sentido? ¿Y cómo puede como aprender a identificar, oye, mira, esto no me viene tan bien? Sí. Hay una clave súper importante que es aprender a identificar cuáles son las señales que tu cuerpo te da de que empiezas a estar cansado o cansada. Te quiero poner un ejemplo y te lo voy a poner en lo mío personal. Mi cuerpo me indica estoy cansado cuando empiezo a tener, por ejemplo, menos tolerancia, ¿no? Cuando de repente hay algo que ya digo, no, con mi equipo, ¿no? Por ejemplo, es como, algo que normalmente sería como, se resuelve, me genera un problema. O cuando me despisto más de la cuenta, cuando empiezo a estar más inatenta, ¿no? En general soy una persona como muy activa, ¿no? Pero cuando empiezo a estar más como despistada de la cuenta, digo, no, lo que estás es cansada, no es que estés inatenta. Ahora, por ejemplo, hay mucha gente que, no, es que soy como que estoy a 1000 cosas. Estás a 1000 cosas porque a lo mejor estás sobreestimulado, cansado o cansada. Entonces, empezar a identificar cuáles son las señales que tu cuerpo te manda de cansancio es vital para poder bajarle. A lo mejor estás ahí en tu 80% y cuando tu cuerpo te lanza esas señales hay de dos. Le bajas a lo mejor al 40% o si dices, no sabes qué, ahora sí me toca descansar. Entonces, identificar las señales físicas, emocionales y cognitivas que te da tu cuerpo de cansancio es el primer paso para poder saber tus ciclos. Escucharte, ¿no? Sí, O sea, escuchar a tu cuerpo, escuchar a tus emociones, escuchar... Identificarlo, justo. Es como, oye, si tú no eres una persona que normalmente se enoja y de repente empiezas a enojarte por todo, tienes de dos. Pensar que, no sé, te diste un golpe y cambió tu personalidad durísimo. O decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy enojando por todo? ¿Por qué vengo gritando por periférico? ¿Quién sabe qué? Inventándole la madre, claro. ¿Qué pasó si yo normalmente vengo con mi música tan tranquila de la vida? Maybe estoy cansada. Si yo normalmente puedo resolver las cosas con facilidad y llevo 5 horas mirando un documento y no sale ni una palabra, puedo pensar que he perdido mi capacidad cognitiva para hacer esto o puedo pensar que a lo mejor necesito descansar. Normalmente es la dos. Y es que, pero no aparece en tu cabeza, o sea, me da la sensación o pienso que la sociedad tiene tan olvidado el descanso que si eso, o sea, no sé, pienso que a mí me gusta mucho preparar estos episodios. Ajá. Y digo, a lo mejor ya no lo tengo, ¿no? Ya no me gusta, a lo mejor ya perdí esta habilidad, o sea, pero jamás dices, pues chance estoy Voy a cansado. dormir. Ajá, o de que voy a hacer desconectarme unos días. Exacto. Pero, o sea, se ve que es como tan simple y tan lógico, pero al mismo tiempo creo que la cultura te empuja tanto a lo contrario que es difícil de recordarlo. Claro, ¿no? Fíjate, un deportista de alto rendimiento entrena y normalmente entrena, hace su recuperación, va al fisio, come, lo que sea, y normalmente hay una siesta. Después. Claro, si tú has entrenado 4 horas, luego has ido al fisioterapeuta y luego has comido y luego... ¿Cuál es el plan? Claro que tu cuerpo te dice, no, Aguántame, güey. regálame 2 horas para que asuma todo esto que ha pasado. No digo que tengamos que echar siestas, entiendo que no está construido el mundo corporativo para eso, pero sí puedes parar realmente. O sea, nadie te va a decir nada si paras 1 hora
si resuelves en las siguientes 2 mucho más, Claro. que si comes en tu sitio y luego el café te lo tomas también hablando de trabajo, pero luego te vas a tu casa y es como, ¿cómo vas a resolver mañana si tu cerebro no ha parado un segundo de pensar en eso? Entonces, realmente hay que desconectar. Y desconectar significa como no hablar de la chamba, hacer algo que te saque como del todo. Claro, que te saque, que descanse, descansa de verdad. O sea, déjale a tu cerebro que tome distancia. Me encanta que tome distancia. Y para esto se necesita de silencio, ¿no? Para decir, oye, ¿qué me está pasando? Lo que decíamos ahorita. Pero pienso que no hay silencio. O sea, parece que no hay silencio, que nos aterra el silencio, ¿no? ¿Y por qué crees que pasa esto? Fíjate que eso no lo sé, no sé por qué, pero creo que le tenemos que abrir espacio. Sobre todo porque, fíjate, se habla de manera muy romántica de hay que escucharse. Es más sencillo. Es entender cómo te comportas normalmente, cómo piensas normalmente y entender que si hay una variación en eso, es mucho más científico. Hay una variación en eso, puede haber una causa. Y si yo llevo muchos días a lo mejor trabado con algo, puede que lo que estés cansado o cansada. Entonces, método científico, oye, voy a parar 2 horas a ver si se destraba lo que está trabado. Método científico, de veras, es mucho menos romántico de lo que parece. El alto rendimiento tiene mucha ciencia detrás, de hecho toda la ciencia. Claro. Porque la psicología del alto rendimiento deportivo proviene sobre todo del ámbito militar y aeroespacial, donde, perdón, un fallo no significa perdí un partido. No, te mueres, ¿no? Se muere todo el mundo, claro. Exacto. De hecho, los cuerpos de élite, llámese milicia, llámese bomberos, llámese... O sea, el alto rendimiento tiene que ser el pan nuestro de cada día, porque tienes trabajos donde si hay un... O sea, no puedes decir, ay, me desmotivé en mitad de un incendio. No. Claro. ¿Sabes qué? No. O vengo tan cansado que es que no puedo hacer algo físico. No. ¿Sabes qué? Tienes que hacer eso. Entonces, hay mucha ciencia detrás. Por eso yo sé que hay veces que se ve de una manera romántica. Si a alguien le funciona está súper bien, pero es ciencia. El entender qué te está diciendo tu cuerpo y hacer método científico. A ver, si llevo 2 horas intentando sacar un informe o un capítulo de podcast y no sale nada, a lo mejor tengo que parar un segundo, voy a parar 1 hora, voy a mirar a la nada y luego voy a volver a ver qué pasa. Haga el método científico. Me encanta, oye, me encanta. Te quería preguntar sobre la palabra... Bueno, antes tengo como que 2 variantes para dónde va la conversación. Primero, ¿te suena seguramente Cal Newport? Ni idea. Sí. Como que siento... Tiene un libro que acaba de sacar que se llama Slow Productivity, creo, o algo así. Y es un tipo como que aboga mucho con estas ideas, ¿no? Y me encanta, o sea, porque si no es imposible. Y creo que hay una contracultura a un poco... Y pienso, digo, por lo que me platicas, que eres una de las pilares, o sea, de esta contracultura. Y qué bueno, la verdad. Creo que es súper sano de esta cultura del hustle o de la disciplina o de chíngale, pura disciplina, pura disciplina, pura disciplina. Al inicio me dijiste, me hace un poco de ruido la palabra disciplina. ¿Por qué? Me hace ruido por cómo se entiende, porque creo que es una palabra como malversada. Creo que se ha utilizado disciplina para como homogeneizar a la gente. Okay. Otra vez regreso al alto rendimiento, pero el alto rendimiento, si algo tiene que tener, es que no puede ser homogéneo. Homogéneo es igual como... Igual. Que todo el mundo sea igual, que tenga las mismas características. Eso es otro error para mí de las compañías, ¿no? Es como queremos a todo el mundo igual, aunque digan que no. Porque en el fondo estás como cortando a todo el mundo por el mismo patrón. El alto rendimiento para mí tiene una cosa muy interesante, que es lo verdaderamente potente es lo que te diferencia. Porque tú vas a hacer un equipo con las diferencias. Es más, vas a hacer un equipo no solo con las diferencias, sino que vas a hacer un equipo con las cosas que se les da bien a las personas, no con las cosas que se les da mal. Entonces, para mí es como muy importante entender esa parte de cómo hacer un equipo de alto rendimiento. Me fui muchísimo de tu pregunta. Me encanta, por favor, Me continúa. fui así de hasta luego. No. Es que, fíjate, esa es otra parte que para mí es bien relevante, que es tanto la educación como, ¿no?, la disciplina, el ser disciplinado. La educación históricamente, si lo pensamos, estaba construida, vamos a decirlo claramente. O sea, la educación se construyó por 2 motivos fundamentales. Uno, porque necesitabas mano de obra.
formada, que hiciera una cosa muy concreta. No necesitabas gente que pudiera pensar. Es como, no pienses, solo necesito que hagas esto. Sí, tal cual. Entonces, para eso se construyó. Y la otra, en un momento de la historia para alargar el tiempo que la gente estaba fuera del ámbito laboral porque no había capacidad de asumir tanta gente. Ok, bien. Entonces empezamos a alargar, ¿no? Y era como de, terminas la carrera, pero era una triple maestría, salto mortal que tienes que hacer, ¿no? Entonces también se hizo para eso en su día, para alargar el tiempo en el que la gente estaba fuera de la vida laboral porque no cabíamos. Entonces, si tú entiendes esto, que la educación actual todavía sigue, menos en algunos lugares, ya empieza a haber como cosas distintas, pero por lo general se fabricó hace ya muchos años y estaba hecha por ese motivo, lo que sucedía era, claro, a ver, yo quiero que Rodolfo tenga A, B, C y D, que es lo que yo necesito. Oye, pero a Rodolfo se le da súper bien la F. Sí, pero no queremos F. No nos importa. No nos importa F, porque queremos A, B, C y D. ¿Qué pasa todavía en el mundo actual? Y tú piénsalo. ¿Qué hacían tus papás? A lo mejor tus papás ya no, pero normalmente los papás cuando fallabas en una materia, si tú sacabas, imagínate, no sé si ya en tu época eran estas materias, pero si tú sacabas un 10 en biología, pero un 5 en matemáticas, ¿a qué ibas de extraescolares? No, pues de matemáticas. Por supuesto, matemáticas. Sí. Nadie pensó, oye, a lo mejor este tipo o esta tipa va a ser la mejor en biología. Mete la biología. ¿Qué necesita para matemáticas? No, un 7 para pasar. Sobres. Dale, que tenga un 7. Yo lo que quiero es que sea el mejor en biología o la mejor en biología. Arte. No, buenísima en arte, pero híjole, las matemáticas regreso no tan buena. Entonces mejor métela matemáticas. Como en alto rendimiento es todo lo contrario. ¿Para qué eres bueno? Para eso, pues que seas el mejor. Oye, necesitas, y esto otra vez en deporte se ve muy bien, tú como futbolista necesitas unas ciertas características, ¿no? Una cierta velocidad mínima. Pero si tú no eres el más rápido, seguramente nunca vayas a ser el más rápido. Claro. ¿Por qué? Pues porque hay otra persona con esa habilidad mucho más desarrollada. Claro. Pero si no eres el más rápido, pero eres muy estratégico, incrementa tu parte estratégica y lo rápido ponlo en los mínimos necesarios. Claro. Ese es el objetivo. Jugar con tus fortalezas. Jugar con tus fortalezas, no machacar las áreas de oportunidad, que además ya les hemos puesto un nombre súper bonito. Áreas de oportunidad. Me molesta horrible. Es como, no, áreas de oportunidad, o sea, las cosas que se te dan mal, básicamente. Sí. O las cosas en las que no estás como tendrías que estar. Claro. Y me encanta, me quiero regresar a todo. O sea, no sé si fue Sócrates o Aristóteles, la gente me va a quemar si lo digo mal, pero no estoy seguro. Creo que fue Aristóteles. Pero el que decía, o que abogaba por una sociedad donde al que se le daba bien el arte, que se dedicara al arte. Al que se le daba bien la matemática, que se le dedicara bien que se dedicara a la matemática, porque eso automáticamente hacía que una sociedad y una ciudad se levantara, ¿no? Y ahora me parece interesantísimo que lo menciones, ¿no? A partir probablemente de la Revolución Industrial, que era como todo pam, 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 pam. Tenía sentido en ese momento. Claro, pero pues al final yo creo que, a lo mejor me equivoco, pero yo pienso que eso realmente nunca ha tenido sentido desde un punto de vista humano, desde un punto de vista productivo y una lógica mercantil. Pues claro que tiene sentido. Por eso todos los empresarios, bueno, todos, o sea, a lo mejor como en el fondo la gente quiere que todo el mundo sea igual, porque al final como que es predecible, puedes predecir los resultados, pero no es humano, ¿no? Al final todos tenemos cosas diferentes, todos tenemos fortalezas distintas. Ajá. Y hay que sacarle mucho jugo. Y pienso que a lo mejor el sistema te empuja a ser una persona como Myth en todo y no enfocarte en tus fortalezas y dejar un poco de lado tus debilidades, ¿no? Sí creo que estamos ahí, pero también creo que de verdad la gente tiene que dejar de culpar al sistema. Ok. Sobre todo, a ver, somos una bola de privilegiados. No, absolutamente. Perdón. Así. No, tal o sea, cual. Si estuviéramos hablando de que eres un niño en Pakistán, situación de calle, te estaría diciendo otra cosa completamente distinta. La mitad de la población mexicana que no sabe leer y escribir te estaría diciendo una cosa completamente distinta. Te puedo asegurar que el 90% de las personas que escuchen tu podcast están en una situación privilegiada. Lo cual, no digo que sea malo, digo que tenemos que ser conscientes de eso. Claro. ¿A qué voy con esto? Creo que
tenemos que dejar de echar balones fuera. O sea, es momento de tomar el control. Y te pongo varios ejemplos. Lo decía hace poquito también, pero es que para mí es bien relevante, ¿no? ¿A quién le dejas normalmente tu salud? Pues a los doctores, ¿no? A los doctores. Te digan lo que te digan, amén, sí, porque es el doctor. Sí, es el doctor y sabe mucho, pero hazte responsable de tu salud. Entiende quién eres, cómo funciona tu cuerpo, qué te viene bien, qué no te viene bien, qué te inflama, qué no te inflama. Hazte responsable de tu salud. ¿A quién le dejas? Espero que ya no, pero esto pasa mucho en Europa. ¿A quién le dejas tu jubilación, o sea, tu pensión de cuando seas mayor? Pues al sistema, Al tal gobierno. cual, sí, al Claro, gobierno. que el gobierno se encargue. Es como, sí, pero oye, el que va a ser una persona, un adulto mayor dentro de X años y tiene que vivir eres tú. Encárgate. Con esto pasa un poco igual. Es como, oye, el sistema dice que tengo que ser igual. Sí, pero hazte responsable. O sea, entiende cuáles son tus fortalezas. Si ni siquiera tú sabes cuáles son tus fortalezas, porque el sistema va a aprovechar ninguna de ellas. Entonces, creo que las compañías tienen que cambiar un montón de cosas, por supuesto, y creo que la gente también tiene que hacer su parte de conocerse, de trabajar esa parte suya de, oye, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es lo que me pone en flow? ¿Cuáles son mis motores? Que eso es parte de lo que hacemos en Potentia, ¿no? Ayudar a la gente a que trabaje todas esas cosas para que sí puedan ser parte de un equipo de alto rendimiento. Y ayudamos a las compañías a que entiendan cómo son esos ciclos, cómo tienen que desarrollar a sus equipos para ser un equipo de alto rendimiento sostenible, qué cosas tienen que hacer como compañía para que esto suceda, cómo ser un habilitador de un equipo de alto rendimiento sostenible, pero la gente tiene que tomar también su el propia control. responsabilidad. Claro. No existe, es como, y otra vez, si te vas a lo deportivo se ve perfecto. Oye, tú puedes tener un club divino con de todo, ¿no? Es como tienes todo para recuperarte, el mejor gym del mundo, nutriólogo. Da igual, si tú luego te vas a tu casa y te echas a lo que no tienes que comer porque te inflama, no recuperas, no duermes porque decides que no es lo tuyo, da igual lo que te ponga el club. El club es un habilitador y tú tienes que tomar la responsabilidad. Es igual con la compañía. La compañía debería ser un habilitador y el colaborador, colaboradora, debería tomar eso que le está habilitando, pero con responsabilidad. ¿Y por qué crees que le vimos tanto a la responsabilidad? Porque la responsabilidad te pone en un sitio que a veces no es tan cómodo. Porque cuando tú te responsabilizas, tienes que encargarte de lo que sucede en tu vida. No puedes cargárselo a nadie más. Es tu responsabilidad. Y tú ves en generaciones como la mía que es una pregunta como sobre, o sea, es trampa. Pura curiosidad. No, o sea, no pregunta sé. Trampa. Pero como tú ves que generaciones como, si a lo mejor 10, 12, 13, 15 años más jóvenes que tú, vienen con menos responsabilidad o como menos abiertos a tener responsabilidad, o no es un patrón, ¿crees? Fíjate que de tu generación me he encontrado los dos extremos. Creo que viene gente con una pila espectacular, con un sentido de responsabilidad para con ellos, para con el entorno, para con la vida, para con el cosmos, que es una locura, que, o sea, es un gozo verlos y verlas. Y al revés, sí veo gente que lo quiere todo picadito en la mano, así en la boquita, y que todo sea, que nunca me cueste nada, que es de las cosas que a mí más me preocupan. Creo que de verdad el verdadero gap de la siguiente generación va a ser ese tipo de cosas, el que sepamos que no todo siempre es rápido, veloz, fugaz, fácil. Una pastilla. Todo el mundo quiere la pastilla, ¿no? Es como, oye, quiero dormir, una pastilla, quiero enfocarme, una pastilla, quiero... Pero cuando le dices a la gente, ¿sabes que también puedes aprender a enfocarte? Pero no es una pastilla, tienes que entrenar. Híjole, no, yo prefiero la pastilla. ¿Qué pasa? Que la adaptabilidad real se entrena. Las cosas que realmente requieren mucha energía porque están lejos, alto, requieren de tiempo, requieren de energía. No me gusta hablar de la palabra esfuerzo. Es energía. ¿Cuánta energía le tienes que meter? ¿Y por qué no te gusta hablar de la palabra esfuerzo? Porque esfuerzo siempre lo relacionamos con que cuesta, con que es duro, con que es arduo. Es una cuestión de energía. Le tienes que meter mucha energía. Y meter la energía significa a veces tiempo, significa a veces esfuerzo, es energía. Horas. Claro, horas, capacidad mental, pensamiento, emoción. Le tienes que meter mucha energía tuya.
Entonces, el problema para mí que puede llegar es eso, es el que todo sea rápido, que todo sea un clic, que no tenga la resiliencia para que cuando algo vaya mal, poder moverme y recuperarme, que todo me duela además. Una cosa es que yo entienda que me duele y que lo pueda recuperar. Eso me parece una habilidad maravillosa. Nuevas generaciones que ya te pueden decir, oye, me siento mal, me encuentro mal. El tema es que se queden clavados y clavadas ahí. Está muy bien saberlo, pero tienes también que tener herramientas para salir de ahí. Porque la vida hay veces que tiene cosas fastidiadas. Punto. Va a pasar. ¿Cómo sales de ahí? Te echaste un monólogo brutal. No, me encanta. Hace una semana y media le preguntaba a un profesor que admiro mucho, de las mejores que he tenido, y le decía, o sea, acabó la clase y siempre era como un consejo final, ¿no? Y no me acuerdo qué preguntó, qué dio, y yo le dije, oye, prof, o sea, tú que él tiene como 34 años, yo creo, una cosa así. Le dije, ¿tú qué ves? O sea, digo, nos llevas años, tampoco tienes 800. ¿Cuál es el mayor problema de nuestra generación o de la gente que, o sea, de mi generación en particular, de los que acaban de salir, de los que están por salir? Me dice, creo que lo que tienen que entender, me pareció muy interesante su respuesta, me dijo, es que no se merecen nada. Y yo le dije, ¿me podrías profundizar un poco en la...? Y me dijo, sí, o sea, como que ustedes a veces entran y dicen como ya, como estudié y me la fleté en la escuela, me merezco X. Y no es como algo tangible o que lo digas, sino como que lo esperas, ¿no? Y dice, o sea, lo mencionó, les da mucho miedo picar piedra o tener que picar piedra, tener que esforzarse. Y yo tengo que mencionar que soy una persona, o sea, veo ese síntoma en mí de vez en cuando y me duele, o sea, ser consciente, digo, como cabrón, qué pedo. Y es que a veces exactamente sientes que el esforzarte y es como una carga, puta madre. Y pienso, me encantaría oír tu opinión. Yo, o sea, quise correr el maratón porque dije, es como un shortcut, súper, entre comillas, a la virtud. O sea, alguien que corre un maratón, o sea, todos los que corren un maratón tienen que ser en cierta medida ordenados, en cierta medida disciplinados. Totalmente. Entonces dije, o sea, punto A estoy aquí, punto B es correr un maratón, en medio voy a generar orden, voy a generar un poco de disciplina. Es un buen proxy. Y, o sea, yo lo pensaba y decía, efectivamente, o sea, entonces alguna vez escuchaba en un video que recomendaban a gente joven como hacer cosas difíciles, ¿no? Hombres, mujeres, Totalmente. cosas. ¿Qué opinas al respecto de eso? Que por supuesto sí, tienes que hacer cosas difíciles, tienes que hacer cosas que te cuesten, porque hacer cosas difíciles, el proceso de hacer algo difícil es un entrenamiento. Y fíjate, yo ahí no creo que no te lo merezcas. Creo que te mereces todo. Diferente es que tengas que ir a buscarlo. O sea, te lo mereces, pero ve por ello. O sea, merécetelo, ¿no? Recógelo. O sea, hay veces que lo que pretendemos es me lo merezco, pero que me lo entreguen así en la mano. Es como, no. Claro que te lo mereces. ¿Por qué no te lo vas a merecer? El merecimiento es algo que todo el mundo merece. Pero ve por ello. O sea, no va a venir solito. Y ahí viene la parte de haz cosas difíciles, haz cosas que te supongan reto, haz cosas que hasta te den un poco de miedo. Ahí viene la famosa cosa de sal de tu zona de confort, que es otra cosa que es como me bota el ojito. Salir de tu zona de confort en el fondo de toda la vida del Señor, es que le ponemos nombres muy fancies ahora a todo, ¿no? Growth mindset, cuando toda la vida ha sido resiliencia y aprendizaje constante, growth ¿no? mindset, tal sí, cual. Nos encanta. Ahora todo el mundo quiere growth mindset. Es como, bueno, pues resiliente y aprende. Sí. Me gustan mucho los fundamentals, por eso siempre regreso. Pero en este caso es, haz cosas difíciles, entrena a tu cerebro, a tu cuerpo, a tus emociones, para que lo difícil no sea para ti costoso. Hay una cosa que, fíjate, me voy a ir a un sitio que a lo mejor no es nada familiar para ti, pero creo que cuando tuve a Daniela, una de mis mejores amigas, Silvia Maldonado, saludos Silvia, que además es una crack, pero, o sea, una cosa muy loca esa mujer, la admiro muchísimo. Me dijo algo así como, entre Silvia y Clara, otra gran amiga, me dijo, oye, es muy importante que entiendas la diferencia cuando vas a dar a luz de manera natural y cuando no también, porque, o sea, una cesárea tampoco es como un paseo por el campo. Sí, mi mamá yo no tuvo tuve esa 3 experiencia, cesáreas. pero mis respetos a todas las mujeres a las que les hacen una operación mayor y a los 2 días tienen que seguir con su vida como si no hubiera pasado nada. Yo tuve un parto natural, pero me decía, diferencia mucho entre el dolor y el sufrimiento. Ok. Me cambió la vida. Porque vete a la maratón.
te van a doler las piernas. Por supuesto. Sí. Te va a doler las piernas, el alma. Te va a doler porque correr 42 kilómetros duele físicamente, duele. Tú puedes disfrutar 42 kilómetros. No tienes por qué sufrir los últimos 15. ¿Te das cuenta? Tú eliges el sufrimiento. Elegir el sufrimiento o no elegir el sufrimiento es entender cómo hacer cosas difíciles. Oye, hay cosas que cuestan, que requieren tiempo, energía, tal. Sufrir las cosas difíciles sí es una elección. ¿Siempre? No siempre. Creo que hay veces que sí hay cosas muy fastidiadas, honestamente. Y qué bueno que me haces esa pregunta, porque no es siempre. Yo tampoco soy de la opinión de, no sé, te pase lo que te pase, el sufrimiento es una elección. Bueno, pues... Sí, si te muere tu hijo... Pues, efectivamente. Pues claro. Perdóname, es humano. El sufrimiento es humano. Pero creo que hay en determinadas situaciones, sobre todo en esto que estamos hablando, de forzarte a hacer cosas difíciles que te lleven un poco al límite, una maratón, hacer un negocio... que tú lo has elegido, literal, lo has elegido. Es difícil, lo has elegido, sí. Por lo tanto, sufrir sí debería ser opcional. Pero no el dolor que te supone hacerlo, porque ese dolor, ya sea físico, mental, intelectual, emocional, te está llevando a ampliar tu capacidad, tu límite. Entonces, sí creo que nos tenemos que forzar a hacer cosas difíciles e incómodas. Esto se dice mucho en Collective y coincido muchísimo, tienes que aprender a vivir incómodo, un poquito incómodo. El deporte es algo que te fuerza todo el tiempo a vivir un poco incómodo, ¿no? Es un poquito, es como dar un pasito a la vez, es un 1%, no tiene que ser 400% incómodo todo el tiempo, es como este balance del alto rendimiento. Y no tiene que ser todos los días en incomodidad, pero sí tampoco tiene que ser todos los días cómodo. Es como un poco de balance entre incómodo, cómodo, incómodo, cómodo. Me encanta y quiero que sigas profundizando en esto porque no lo hubiera yo nunca puesto de una mejor manera. Y es que nos da miedo incomodarnos, nos da mucho, mucho miedo. Claro. Y creo que eso va a ser toda la vida. Pero, dices que es algo que está mucho en Collective y me encanta también. Aprender a vivir incómodos. O sea, ¿eso cómo se puede ver en el día a día? Sí, profundízame un poco en eso. A ver, incómodo otra vez. Es que hay palabras que suenan como muy fuertes, ¿no? Ajá. Pero incómodo literal puede ser lo que tú estás haciendo con la maratón. Puede ser ponerte una meta que sabes que me va a costar. O sea, va a ser incómodo en el sentido en el que no todos los días te va a apetecer correr. Literal. Déjate tú correr X kilómetros. Correr. Hay días que no es como lo del gym. Oye, y cuando no tienes ganas, ¿qué haces? Pues la verdad, hay muchos días ir sin ganas. Y hay otros que no. Hay otros que digo, no, sabes que mi cuerpo hoy sí me dijo que gracias por todo, pero necesito parar. También hay que escucharse, por supuesto. Pero creo que es eso. Creo que las pequeñas incomodidades del día a día, o incluso llamémoslo entrenamiento, parece una tontería, pero cosas como irte por otro lado al que siempre vas. Como cambiarle la jugada al cerebro. Hacer cosas distintas, como que tu rutina no sea siempre la misma, también es una forma de decirle al cerebro, acomódate en lo que no siempre es igual. Ten en cuenta que es muy biológico. Estamos hechos para buscar regularidad. Tu mono interior siempre te va a decir, tienes techo, casa, comida, ya, no te muevas. Es biología. Entonces sí es forzar un pasito. Es como, sí, te entiendo cuerpo, sí, estamos súper, pero lo vamos a hacer un poquito distinto. También sean compasivos, porque son muchos años de biología los que queremos cambiar. Entonces es como dar ese pasito de sí vamos a estar un poco incómodos, pero no pasa nada. Me encanta, o sea, estoy absolutamente de acuerdo y creo que es algo como un ejercicio que pienso que mentalmente uno tiene que hacer mucho. Y que pienso que puede ser muy formativo también en todos los aspectos. El incomodarte, Oye, digo, me voy a desviar para acá. Porfa. Potentia, platica un poco del asunto, o sea, cómo empezó, cómo va, cuéntame. Muy cool. Mira, Potentia empezó hace 13 años siendo Bfluency, no era Potentia. Ok. Con mi socio... marido más nuestro socio mexicano, pasaron muchas cosas porque aprendiendo, porque ninguno de los dos nunca habíamos tenido una compañía y uno le toca aprender. Te estoy hablando de la Marta de 25 años, 26 años, o sea,
uno piensa que sabe mucho y la vida todo el tiempo te dice no, No. nada de eso. La realidad es que la compañía fue bien, pero no tan bien como podría haber ido. Y yo en un punto, y esto creo que es muy importante, y toda la vida estaré agradecida a Collective, entro a Collective a trabajar. Cuando Collective recién empezaba, ahí sí te tengo que decir que me siento muy orgullosa también de eso. Creo que me dio tablas, porque hice de todo en Collective Academy con Pato y Chara. Abrazo a ese Abrazo a Pato y inconforme. Chara, exacto. Y aprendí muchísimas cosas dentro de Collective. Entre ellas, cosas de negocio que no tenía ni idea y que luego ya aplicadas a mi negocio cuando me salí de Collective, porque me salí de Collective va a hacer 4 años. Okay. Y me salí literalmente porque quería volver a intentarlo desde otra Marta, desde otra versión, porque es lo que yo soy. A mí me encanta desarrollar equipos, desarrollar personas, pero desde otro lugar. Es como esta parte de lo emocional, el compromiso, el que la gente entienda, sí, que sus potencias son súper importantes. Como conectar a la gente con sus potencias, ponte que para mí, yo ya palomeé mi día. Cuando veo que hay alguien que dice, ya sé lo que tengo, ya sé lo que traigo y voy a hacer esto con... No, yo ya palomeé. O equipos o gente que empieza a vivir mejor en sus compañías, yo ya. Entonces, decido salirme y regresarme al que era Bfluency, que seguía funcionando, y decido regresar y se decide que voy a dirigir la compañía y ahí empieza como toda mi aventura actual. Con Potentia le cambiamos el nombre porque pues la verdad era una compañía nueva en el fondo. Claro. Y empezamos a hacer las cosas un poco distintas, precisamente con todo este conocimiento que todos ya habíamos adquirido después de unos años en el mundo real laboral, de las compañías. Y cambió mucho la perspectiva, la verdad. Es que cambió mucho hasta cómo nos estábamos expresando al mundo de lo que hacíamos. Porque creo que uno de los problemas es que no sabíamos explicar bien qué hacíamos. Y bajamos el modelo de alto rendimiento sostenible. O sea, como que lo pudimos explicar mucho mejor ahí fuera. Y la verdad estoy muy contenta. Aprendí muchas cosas. No todo el camino ha sido de flores. Claro. He empujado muchos límites míos, muchos. Pero hoy estoy muy contenta de haberlos empujado, la verdad. Porque Oye, sí te lleva a otro sitio. ¿qué significa o a qué te refieres con la palabra potencia? O sea, explotar o conocer las potencias. Potentia, la palabra potentia, literalmente, lo que representa para nosotros son literalmente las potencias de la gente, los motores de la gente, lo que hace bien. Entonces, es uno de nuestros core. El que tú entiendas cuáles son tus potencias y lo puedas literalmente unir a lo que haces todos los días. Tus potencias normalmente te llevan a un sitio muy bonito, que es a conectar contigo. Porque normalmente lo que se te da bien, eres lo que eres más bueno o buena. Entonces, cuando tú haces algo que se te da bien, que te gusta, lo practicas, lo mejoras, lo llevas a un límite, entras en lo que llamamos también estados de flow, que es donde la gente se siente, lo que tú dices, cuando vas corriendo y se desaparece el planeta, esa sensación de solo estoy corriendo, estoy aquí, todo está yendo bien, todo fluye, que es donde tenemos el mejor performance muchas veces. Eso son cuando tú conectas las potencias con tus motores, con lo que te gusta, con quien tú eres, cuando tienes esa seguridad, pero también fuerzas el límite. Todo eso significa potencia para nosotros. Oye, entonces una potencia es como darte cuenta que es esto que te gusta, donde te sientes más cómodo. Y oye, ¿me vas a platicar un poco alguna anécdota durante este camino de potencia? Porque al final eres madre, eres esposa y eres directora de tu propia compañía. O sea, eso me parece muy alto rendimiento. O sea, ¿qué papel tiene el descanso en tu vida? ¿Cómo lo has manejado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué errores has cometido? Lo he manejado como he podido y como he sabido. Creo que sí es verdad que, oye, me dedico a lo que me dedico y tengo bastantes herramientas, pero también he abrazado algo que sí los invito y es, no siempre mi vida es alto rendimiento sostenible y está bien. O sea, también hay como un yugo de la perfección, ¿no? Como y te diré algo de las supermujeres o superpersonas, que es así como, no, tienes que ser la mejor madre ¿quién dijo quién es la mejor madre o la mejor empresaria? Tengo un montón de apoyo.
esta es la realidad, muchísimo apoyo. Tengo un compañero de vida que es lo mejor que me ha pasado, la verdad, que además es mi socio. Entonces, o sea, eso sí ha hecho toda la diferencia, porque pues sí, es mi socio de vida y entiende muy bien todo el contexto y, o sea, eso cambió todo, ¿no? Mi socio de vida, elegir a tu socio o tu socia de vida es algo vital. Sí, por favor, hagan un buen cribado de personas. ¿Qué es cribado, perdón? Como selección. Okay. Una buena selección. Piensen bien eso. Esa es una importantísima decisión. He estado, como te digo, muy apoyada. Le he regado muchas veces. Por supuesto que tengo días en los que me subo al techo, pero luego vuelvo a recuperar el control. El descanso, pues fíjate, el descanso para mí sí es un pilar central en mi vida, súper central. Y te diré algo, pues tengo una niña chiquita también, entendiendo que, pues que el descanso hay veces que no depende 100% de mí, pero también es temporal. Eso es algo que también me ayuda mucho, entender que hay cosas que son temporales. Es como, oye, pues mi hija tiene 5 años, por supuesto que el primer año y medio de Daniela dormir era una cosa irreal, no sucedía. Ahora ya vamos descansando más, pero sí lo pongo muy en el centro. Yo sí sé que el descanso para mí, te diré que para todos, pero yo soy muy consciente de que mi descanso sí es súper relevante y hago todo lo que puedo y lo que está en mi mano para mantenerme en ese centro. Pero sí, claro que me ha pasado de todo, o sea, de esquicies absolutos, de todo. O sea, yo creo que el que tenga una compañía y no diga que ha tenido momentos donde ha decidido así de, no, la cierro mañana, yo ya. Creo que he tenido como 20 pensamientos de, ya, por favor, que alguien se encargue de esto, yo no me quiero preocupar. De hecho, es muy gracioso y justo se lo decía, colaboro mucho con Collective. Después de salir de Collective, colaboro mucho con ellos. Y alguien me preguntaba, oye, pero ¿por qué si ya saliste, por qué sigues haciendo sesiones con Collective? Y le decía, porque para mí también es muy rico ir a los sitios, dar mi sesión e irme y no tener que pensar en nada más. Es como el cliente es tu cliente, el cobro es tu cobro, lo que sucede después del cobro es tu rollo, el equipo que es... Entonces creo que también es encontrar eso. Creo que ahora sí he encontrado un lugar donde estoy cómoda, que es dirijo mi compañía, tengo un equipazo en mi compañía, entonces también cuando dices, oye, dirijo mi compañía, dirigimos, somos un gran equipo que está consiguiendo dirigir la compañía y además tengo mis otras actividades que me permiten desconectar de otra manera. Entonces, ¿cuáles son esas? Pues me encanta dar sesiones, hacer este tipo de cosas. La verdad es que todo lo que sea poder llevar esto a gente me fascina y me desconecta. O sea, de verdad me desconecta dar una conferencia sobre estos temas o dar un taller sobre estos temas, me desconecta genuinamente. Me encanta hacer deporte. Entonces sí soy la que se desaparece de repente así de sorry, no me busquen si me voy a ir a hacer deporte. ¿Y qué te vas al gym? Gym, ahora estoy clavadísima con el boxeo. ¿Ah, sí? Sí, pero boxeo de fitboxing, que llaman ahora, pero clavadísima, o sea, clavadísima. Traigo un pique durísimo. ¿En serio? Sí, es que para mí los deportes de lucha son... Como que me conectan con algo, no sé, me gustaron desde chiquita, desde que hice judo, yo creo que ahí hubo una conexión. De hecho, tengo una anécdota que mi mamá, pues niña, ¿no? Adivina cuál fue el primer deporte al que me metió. Voleibol, tenis. No, fue mucho más tradicional, me metió a ballet. Ah, ok. No tengo nada en contra del ballet, simplemente era como, no, o sea, y venía todos los días y mi madre siempre me lo decía, no me gustaba la ropa, decía que me sentía, nada, la Marta de 5 años, así de, ¿qué es esto? No me gusta lo que hacemos, quejándome todo el día, hasta que un día dijo, ¿sabes qué? Vas a judo. Y fue como, de aquí soy. La Órale. Marta de 6 años dijo, de aquí soy. Me encanta. Porque, quién sabe, ¿no? Diferencias individuales. Me encanta, siempre me encantó. Entonces sí, regresé, hice karate antes de Daniela y ahora después de Daniela box. Oye, wow, me encanta. Intentemos que salgan en 15 minutos, esperemos que sí. Porque estas preguntas son más concretas, Vale. pero las respuestas no tienen que ser concretas. O sea, yo aquí lo quiero es un poco con profundizar en lo que piensas, ¿no? Genial. Primero, ¿a qué te suena la palabra inconforme? Qué buena pregunta. Inconforme, literalmente me suena primero a alguien que no se conforma, pero conformarse para mí es como seguir lo establecido sin cuestionarlo. Creo que puedes seguir lo establecido, no hay ningún problema, si lo cuestionaste en algún punto y dijiste, si es para mí, no es para mí,
pero cuando lo sigues solo porque existe y así es. La palabra creo que así ha sido siempre, es lo más conforme del mundo. Por lo tanto, la gente que se cuestiona me parece inconforme. Me encanta y es un poco el corazón de este proyecto. Totalmente. Me encantó el nombre. Oye, es una pregunta injusta, pero de todas maneras me gusta hacerla porque sí, me gusta escuchar la respuesta de la gente. ¿Te gusta leer? No te he preguntado. Sí, me encanta. Y digo, naturalmente dije, seguro lee. ¿Cuáles crees que sean libros que los jóvenes deberíamos leer? O sea, que algún libro en particular querías, oye, hay que leerlo. Uf. Wow. Y con calma, ¿eh? Perdón, es que me vienen como 3.000 así. Pues bueno. Me arrolló todo. Si me puedes dar 3, entonces. A ver, creo que es muy importante, puedes elegir el libro que tú quieras, pero creo que es muy importante leer sobre historia. Me encanta. Honestamente. Sí, y últimamente he tenido esta conversación con 10.000 personas, porque creo que el no leer historia te hace vulnerable. Te hace vulnerable a que la gente te cuente algo y tú te lo creas sin mirar. Quizás es un poco trauma del país en el que vengo, ¿no? España, que además tiene como mucho tinte político, ¿no? Y si tú no lees historia de España, si tú no lees historia del mundo incluso, te puedes creer con facilidad algunas cosas porque los discursos suenan muy razonables. Exacto, son como razonables. Entonces, de veras elijan, pero sí lean sobre historia. O sea, lean sobre historia, como tú quieras. O sea, hay muchos tipos de libros de historia, desde los que son más, pues sí, como estructurados y demás, pero luego hay muchos libros de historia divinos que, si lo quieres como menos estructurado, con anécdotas de la historia, ¿no? Entonces, creo que leer sobre historia es como súper importante. Oye, me encanta. Súper importante. Creo que otra cosa importante, modelos mentales. ¿Por qué? Porque te permite pensar distinto, te permite tomar distancia. Entonces, te puedo recomendar a un Shane Parris, los volúmenes que quieras. O sea, juro que hay 2. Hay 3. Yo tengo ahí el 1 y el 3. Pero... no conocía el 3. Pues sí. Léanlo. O sea, es uno de ellos. No lo he leído además. Es súper interesante porque leer sobre modelos mentales te permite muchísimo, pues sí, tomar como un poco de distancia de cómo pensamos y cómo puedes hacerte cuestionamientos distintos y de dónde vienen. Y creo que es como muy interesante también esa parte. Oye, nada más, antes de que pasemos al tercero, ¿cómo definirías un modelo mental? Un modelo mental es una forma que tiene tu cerebro de estructurar una forma de pensar. Entonces, te quiero poner un ejemplo, ¿no? Si tú, modelo mental, ¿no? De, oye, el mapa, ¿no? ¿Cómo lo puedes ver en formato mapa hacia arriba? Tú puedes ver algo acá, como muy cerca, y entonces no poder distinguir bien, pero si tú te vas 3 pisos más arriba, puedes ver todo el mapa completo. Ahora bien, dentro de un mapa, y esto lo puedes hacer la prueba en un Google Map, si tú le pones, oye, quiero que me digas gasolineras, establecimientos, cafeterías, todo se llena tanto que es como... ¡Pum! ¿Tú qué haces con un Google? Oye, ¿qué quiero? Yo quiero gasolineras. Vale, pues bórrame todo menos las gasolineras. Y entonces tu capacidad de entender dónde están las gasolineras, que es lo que tú quieres, es mayor. Con la vida pasa un poco igual. Es como el mapa, pero filtra tu mapa. Porque hay veces que estás mirando la gasolinera, la cafetería, el no sé qué, la tienda de los perritos, y es como, no sé ni qué tengo que decidir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o la simplicidad sobre la complejidad para cierta toma de decisiones, este tipo de cosas creo que son interesantes porque te dan planos, es como si te dieran un instructivo de pensamiento. Me encanta. Y ibas a decir un tercero. Sí, fíjate que otra cosa que creo que hay que leer sobre fisiología, tipo Outlive, un Peter Attia. ¿Peter Attia se llama? Peter Attia, busquen a Peter Attia. Creo que es como súper importante, hablando de recuperar el control, ¿no? Recuperar el control de la salud, entender un poco... Hoy se habla mucho de temas de longevidad, pero creo que la clave de leer sobre temas de longevidad, aunque tengas 20 años, el tema de la longevidad más bien es de salud. Es como cómo recuperas tu salud fisiológica. Aparte, por supuesto, de la mental y demás, pero creo que es como bien interesante. Y sí, creo que serían 3. Y
de Juan Carlos Domínguez. Busquen libros de mi marido, que además te voy a decir algo. Por ejemplo, Alto Rendimiento para Todos es un gran libro que pueden ver temas de alto rendimiento. Inhala, exhala, retén, temas de respiración, pero mucho más allá. Son protocolos, o sea, tiene temas de protocolos de cómo poder entrenar tu energía, ¿no? Como descanso, protocolos para el descanso y demás. De hecho, tiene toda una serie de protocolos. Pero de veras, creo que sobre todo les dejaría sean curiosos y curiosas. No sé si todo está escrito en un libro. Yo siempre digo que cuando algo está escrito en un libro, seguramente lleguemos un poco tarde para algunas cosas. Curiosen, o sea, artículos científicos. Ahora tenemos como mucha herramienta, hasta podcast. O sea, creo que hay muchos lugares donde puedes obtener conocimiento. Creo que la clave, más que qué libros, que también hay libros maravillosos, curiosen. Si eres una persona que no te gusta leer, bueno, curiosea con otra manera, pero creo que alimentar la curiosidad es la clave. Me encanta, me encanta. Oye, esta también es una pregunta difícil. No tienes que dar mucho contexto, ni mucho menos, pero ¿qué consejo crees que deberías tomar tú en este momento? Qué buen punto. ¿Qué consejo? He tomado muchos últimamente, porque sí me gusta. Tengo, ya sabes, ¿no? Pues sí voy a mi terapia, pero también ahora estoy haciendo un tema de neurofeedback o sea, que me está pareciendo fascinante. Creo que hay un tema, creo que las personas que somos ambiciosas y soñadoras, porque soy una persona soñadora, la verdad, hay veces que es verdad que queremos como sostenerlo todo. Y creo que también soltar y confiar en que las cosas van a salir, aunque no lo tengas todo perfectamente sujeto, es uno de los grandes consejos que sí he decidido tomar y que estoy trabajando en ello. Siempre me acuerdo hay un meme por ahí circulando que es algo así como de sí, voy a soltar, pero dime a qué hora, ¿no? Y es como, siento que hay veces que pasa un poco así, pero creo que esa parte del soltar y confiar es algo que sí quiero llevarlo muy adentro. De suelto y confío, que no significa no hago las cosas, pero sí, oye, hay veces que es como se hace, lo tiras y ya está. Confío en que va a salir. Oye, pues gracias por compartirlo. No, un gusto. ¿Cuál crees que es el peor consejo que se da como de manera sistemática? El peor consejo, wow. Qué buena pregunta esa. Es buena. El peor consejo. No sé si ya se da de manera recurrente. Fíjate que creo que hay dos. Fíjate, sí me gustaría hablar de dos. El otro día hablaba con una amiga y le decía, en España es muy común que te digan, más vale malo conocido que bueno por conocer. Piensa en eso un segundo. Yeah. Wow. O sea, creo que es como todo lo que está mal en este mundo. Es como, ¿cómo que mejor malo conocido? Eso es como el terror del cambio, ¿no? Es como, no cambies nada. Mejor, aunque vaya terrible o aunque sea algo malo, te lo quedas porque ya lo conoces. Al menos sabes. No es como el avatar del miedo. Es como el consejo del miedo. No cambies. No vaya a ser que te salga peor. Entonces, ojo con las frases. Me encanta. Sí, más vale malo conocido que bueno por conocer. Siempre como que me friqueó. Creo que es, sí. Y la otra, los temas de tienes que controlar tus emociones. Uf. Cada vez que oigo a alguien decir, no, es que tienes que controlar tus emociones, es como, hay que leer un poco más. Eso sí te lo diría, eso sí me enoja, porque primero, tú no controlas nada. Tú puedes como muchísimo gestionar tus emociones. Lo que creo, de hecho, es que nos tenemos que amigar con nuestras emociones. Y creo que a la gente le tiene que dar menos miedo a las emociones de otros. No sabes la cantidad de veces que me llega gente diciendo, es que me dieron un feedback y lloré. Ok. No, y fíjate, o sea, pasó algo más, o sea, agrediste a la otra persona, pasó algo grave hacia la otra. No, pero se me cayó una lágrima porque, vete tú a saber, tuve un día terrible, ya no aguantaba más y justo la persona, lo que sea, ¿no? Como ese síntoma de debilidad o como el miedo de la otra persona a sostener tu emoción, que es como hay alguien llorando enfrente, no tienes que hacer nada, solo tienes que acompañar. Entonces creo que el otro súper malísimo consejo es, no, tienes que aprender a controlar tus emociones. Que en realidad es como tienes que aprender a suprimirlas realmente. Efectivamente, cuando hablamos de contener es eso, es
conténlas. Yo creo que si sigues conteniendo mucho, a lo mejor te pasa algo. Entonces, no contengas tus emociones, aprende a gestionarlas para que, digamos, que su fenotipo, lo de fuera, sea lo mejor posible para ti, más que para otros. Si a ti te sienta bien llorar de vez en cuando, dale, y para ti está bien, dale, que sea cómodo para ti también, pero si eso de tienes que controlar tus emociones, híjole, no, de verdad me cae fatal. Oye, y entiendo que no tienes tatuajes, ¿o tienes tatuajes? Sí. ¿Cuál fue el primero que te hiciste y por qué te lo hiciste? Mis papás fallecieron hace ya unos cuantos años, como 12, ya mi madre y 16 mi padre, hace un buen. Y hace ya muchos años me hice literalmente unos pajaritos que los representan. Y luego ya la vida fluyó. Y aquí seguimos con los tatuajes, porque pues sí, la verdad me gusta mucho. Casi todos mis tatuajes son de geometría sagrada y tienen mucho significado. Es verdad que todavía, digamos que todos y todas las que tengan tatuajes, sabes que empiezas siempre como muy pensado. Sí, es como... Exacto, muy pensado y luego ya es como, ay, también quiero esto y quiero lo otro. Pero sí, ese fue mi primer tatuaje. Oye, muchas gracias. Oye, es una película, es una pregunta también medio burda, pero ¿a qué inconforme que no conoces invitarías a cenar? ¿Y qué le preguntarías? ¿A qué inconforme que no conozco? Puede estar vivo, puede estar muerto. Quiero que sepas que hace poco, la semana pasada, fíjate qué shock, estuve viendo a Jane Goodall, que ya se nos fue. ¿Quién es? Perdóname. Jane Goodall, etóloga, búscala, please, busquen a Jane Goodall. ¿Cómo se escribe? Jane ¿Con y... Y? ¿Jane? ¿O... No, con J. Ah, Jane. Como Jane. Sí. Goodall con Goodall. Jane Goodall. La vi en la conferencia, pero me hubiera encantado cenar con ella un día. Porque ella sí que era una inconforme, pero gigante. Fíjate, Jane Goodall pues, murió con 91 años, hace 2 días. ¿Y tú la viste con 91 años en un escenario? Sí, no, y entera. O sea, falleció, dicen que se fue a dormir y ya no se despertó. O sea, lo que firmaríamos todos mañana. Pero cambió la forma que tenemos de ver, pues sí. Ella empezó con chimpancés, sobre todo, pero lo que me parece muy interesante de ella es que vivió muy conectada a su propósito. Y eso, o sea, justo hablaba con un amigo hace poco que para mí eso es aspiracional. O sea, vivió tan conectada a su propósito, claro, el vínculo que tenía con el reino animal, porque no solo con los chimpancés, con el reino animal, la conectó con el planeta Tierra, entendiendo que somos uno, que esto de los humanos parece que vivimos aparte del resto del reino animal y del reino vegetal, es una estupidez, perdóname. Y me encanta, o sea, escucharla hablar te recuerda cómo, pues sí, cómo es un ser humano que sí ha vivido conectado con su propósito. Y no quiero romantizar el que todo el mundo tenga que trabajar en lo que es su propósito, pero ¿para qué vamos a negar que ayuda que trabajes en algo que para ti tiene propósito? Otra vez, no tiene que ser el propósito que todos esperan. Jane Goodall es algo muy particular. Puede ser otro propósito, ¿eh? Puede ser el propósito, hay gente que dice, oye, yo quiero ser... que normalmente el dinero nunca es el propósito de fondo, siempre tiene un para qué, pero también se vale, o sea, no juzgo un propósito, pero es muy bonito ver a alguien que vivió movida por su propósito, muy, muy bonito. Y una gran inconforme. ¿Sí? Una gran inconforme. Ella sí que hubiera sido carne de este podcast. Oye, pues algún último mensaje que le quieras dejar a los inconformes y a las inconformes que te escuchan. Que sigan curioseando. Creo que me gustó mucho como esa parte final. O sea, es verdad que siempre se pregunta por los libros y tal, y creo que sí es algo súper relevante como leer de diferentes versiones, Pero hoy hay tanta forma de curiosear, pero que curioseen con... Sí, pues inconforme, cuestionándose. Que no todo lo que diga, aunque lo diga alguien que para ti tiene relevancia, sea ley. Me encanta. Da igual quién sea. O sea, cuestiónenlo tantito. Sí. Método científico, insisto. Es como... Sí, creo que es cuestionarse. Es como, oye, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué otras perspectivas hay? Como
sí, habilitar ese músculo de la curiosidad de manera permanente. Oye, muy bien, pues fueron 15 minutos y 48 segundos, entonces estuvo bárbaro. Se Le medimos bien. Ay, no, sí, está perfecto. Gracias, de verdad, me encantó. Espero que te Yo hayas sentido también lo cómoda. disfruté mucho, de verdad. Qué bueno, eso era lo más importante y estoy Sí. seguro que a mucha gente le va a gustar. ¿Cómo te podemos encontrar en redes, tu trabajo? En redes, la compañía es Potentia-ARS, Alto Rendimiento Deportivo, o Potentia en un LinkedIn, como Potentias con 2 i's, eso es importante. ¿Por alguna razón? La verdad es que quisimos, las 2 i's tienen los puntitos uno arriba y otro abajo, como la parte de corazón y cabeza. Exacto. Órale. Como que no fuera solo cabeza, entonces ahí tienen nuestro logo con las 2 i's, una cabecita para arriba, otra cabecita para abajo. Yo soy Marta Román Tabanera, si me encuentran en redes, o MR Tabanera en Instagram. La realidad es que estoy ahí, no soy tan de vuestra generación, entonces hay veces que me cuesta, porque pues sí, la vida real me gusta. Claro, bien, me encanta. La vida real me gusta, pero entiendo el punto. Entonces estoy ahí haciendo mis intentos por tener consistencia en esto de las redes sociales, así que ahí me pueden encontrar. Perfecto, pues ya saben y muchas gracias, Marta. Un gustazo, gracias por la invitación, de verdad. No, hombre. Qué gusto.